expliquen historia. ¿Para qué ir al paraíso estando muerto? ¿Para qué alcanzar la gloria estando vivo? Si la gloria está muy lejos de este puerto. Todos juntos afirman los que saben de distancias. Llegaremos al final de la estructura. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes. Gracias, amigo, por sintonizarnos en Facebook. Estamos hoy preparando, aquí nuestro amigo Víctor Arellano nos está preparando, o nos preparó un tema muy interesante. Este es Nochan Nochan. Adelante, mi Vic. Vamos con etapas de la historia. Así es. Para todos ustedes. Tony Jiménez, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Y donde quiera que te encuentres, te saludamos. Hoy vamos a platicar sobre un tema que realmente es muy interesante. Cómo llegamos al siglo XXI, cómo llegamos al año 2024, cómo es que la humanidad se instaló en el capitalismo, en el imperialismo, en las diferentes sociedades que hemos construido a lo largo de la historia. Pero para llegar a este punto necesitamos hacer un breve marco histórico, ya que vamos a hablar de historia. ¿Cómo es que se origina la vida? Hoy, en el siglo XXI, en el año 2024, todavía hay una lucha encarnizada entre dos teorías sobre la creación de la vida y la creación del mundo y la creación de la realidad. Una es una teoría metafísica que dice que el mundo, que la vida, que los seres humanos fueron creados por una fuerza divina, por un motor primero, por algo sobrenatural. Por ejemplo, para los cristianos, en el Viejo Testamento, en el Antiguo Testamento, está el Génesis, que habla de un ser que en 7 días creó a la humanidad y a los hombres. El 7º día descanso, el sábado. Y para el materialismo, para la dialéctica, para la ciencia, hace millones de años hubo una gran nebulosa, un cuerpo físico gigantesco que por alguna razón estalló en millones de partes. Estas partes que estaban a una alta temperatura fueron enfriándose y dieron lugar a varios sistemas planetarios. Nosotros aquí en la Tierra estamos en el sistema planetario solar. El centro de nuestro sistema planetario es el Sol. Durante la Edad Media, la Iglesia decía que el centro del universo era la Tierra. Y hubo quien se opuso a eso y dijo que no, que el Sol era el centro, y la Inquisición incluso los llevó a la cárcel, ¿sí? Diciendo, no, el centro del universo es la Tierra. Pero hubo científicos que dijeron, no, señores, es el Sol, a la cárcel. ¿Cómo te atreves a contradecir? Muy bien, así se forman los diferentes sistemas planetarios. Nosotros vivimos en un sistema planetario solar con el centro. Ahora bien, la vida, ¿cómo se originó? Una vez que estos, hoy conocidos como planetas, se enfriaron, en diferentes etapas cambiaron de temperatura. Se formaron los ríos, se formaron los lagos, los mares, las lagunas, se formaron las montañas, los volcanes. Y en los mares, en el agua, es donde se originó la vida. La primera manifestación vital fueron organismos unicelulares, es decir, organismos que tenían una sola célula. Algunos científicos le llaman trilobites o trilobitas. Carlos Darwin, en la teoría de las especies, habla de la evolución. Los seres humanos, toda la vida ha evolucionado. Estos organismos unicelulares fueron evolucionando de una célula a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, se convirtieron en seres pluricelulares. Muchas células. Y llegó un momento en que ya en el agua, en el mar, no estaban a gusto y decidieron salir
y probar fortuna, ver cómo estaba la vida fuera del mar, y empezaron a desarrollarse, a evolucionar fuera del mar, en la tierra. Y así es como aparecen las diferentes especies, la flora, la fauna. Hay que recordar, ya hablamos de esto cuando hablamos de la comida, que los seres humanos no fuimos siempre seres humanos, evolucionamos. ¿Cómo se llama el proceso de evolución de los seres humanos? La hominización. Es un proceso lento, millones de años, gradual e imperceptible, a través del cual los antropoides, los monos, los changos, se convirtieron en Homo sapiens, en seres humanos. Esto pasó en millones de años. Los antropoides vivían en los árboles, eran arborícolas, pero llegó un momento en que ya no había comida arriba de los árboles. Entonces se dijeron unos a otros, a señas, porque no tenían lenguaje: oye, si bajamos de los árboles y buscamos comida abajo, pues vamos. Empezaron a buscar comida en las matas de mediano tamaño, y esto hizo que, en vez de andar en cuatro patas como andan los antropoides, los monos, empezaran poco a poco a adquirir la posición vertical, y esto provocó muchos cambios anatómicos, muchos cambios biológicos. Pero el más importante fue que el foramen magnum, el hueco donde se encaja la columna vertebral, que es donde van todos los nervios, empezara a desplazarse hasta adquirir la posición vertical, erguida, la posición erguida, y apareciera en la superficie del cerebro la conciencia. Se empezó a irrigar. Cuando andábamos en cuatro patas, se irrigaba por razones de la posición, se irrigaba la parte trasera del cerebro, y al adquirir la posición vertical empezó a irrigarse la parte superior, y esto dio lugar a la conciencia, y esto dio lugar a la aparición del Homo sapiens, el Homo que piensa, el hombre que piensa, que diferencia a los animales de los seres humanos. Los animales son irracionales, no tienen razón. Los seres humanos somos racionales, no todos. Conocemos a unos que no tanto, ¿verdad? No, a muchos. A muchos que no tanto. Muy bien. Ya hay vida, ya hay seres humanos. ¿Cuál es la primera etapa histórica de la humanidad? La comunidad primitiva. ¿Sí? Pocos hombres, viven en cuevas, cazan entre todos, y lo que cazan lo reparten. ¿Sí? Lo que cazamos, la piel del animal que cazamos, un trozo es para ti, para que te cubras, un trozo para ti, un trozo para ti, y la carne, un trozo para ti, un trozo para ti. La comunidad primitiva, la prehistoria, esa es la primera etapa histórica de la humanidad. Los seres humanos éramos recolectores, pescadores y cazadores. Todavía no descubríamos la agricultura. ¿Qué significa ser recolector? Pues lo que había por ahí en el campo, vénganos tu rey. Pero además éramos nómadas. ¿Por qué? Porque andábamos tras de los animales, de las manadas de animales. Se movían, ahí íbamos atrás de ellos con niños y mujeres. Atrás de ellos éramos nómadas. Y esta primera etapa prehistórica se le llamó la comunidad primitiva. Todo para todos. Pero nunca falta un gandaya. Nunca falta el que dice, pone una estaca acá, otra acá, otra acá, este terreno es mío. Y el que se meta aquí se puede saborear el sabor de mi puño. Exacto. Entonces aparece la propiedad privada, la etapa antigua. ¿Sí? Los seres humanos descubren la agricultura. Esta persona que dice este terreno es mío empieza a sembrar, piensa qué pasará si aquí estas semillas de estos frutos que me comí los siembro, y descubre
agricultura. Pero además empieza a domesticar animales, en vez de andar correteándolos, Pues, hago un corral, ahí los zambuto, los meto, y cuando tenga yo hambre, claro. ahí te voy, y empiezo a comer. Y esto cambia totalmente. De la prehistoria, de la comunidad primitiva, pasamos a la edad antigua. La historia es lineal, la historia se va desarrollando linealmente. Estos dos brincos históricos o estadios históricos pasaron miles de años, no fue de un día para otro. Pasaron miles de años. La edad antigua da lugar a las civilizaciones, a grupos humanos que crecen, que se asientan en un solo lugar, empiezan a crecer. ¿Qué significa civilización? Orden. Oye, ¿qué hacemos para que ese no se meta en mi terreno? Pues vamos a crear unas leyes que si tú te metes, te puedes ganar un castigo, que puede ser corporal, que puede ser físico, a lo mejor ya había primeras cárceles, ¿sí? O bien garrotazo en santa, sálvase a la parte. O en Donde caiga. o una madrina o bote. Sí, una hada madrina, aunque no sea invierno. Entonces, empiezan a ordenar, empieza a haber normas, reglamentos, leyes. El derecho ajeno, el respeto al derecho ajeno es la paz. No es cierto. Bueno, es la conservación en dientes en boca. De la dentadura. Exactamente. Muy bien. Entonces, ya tenemos civilizaciones, ciudades incipientes. La mayor parte de las veces las ciudades crecían, se formaban a la orilla de un río por una razón elemental, agua. Agua. ¿Sí? Las grandes ciudades de Europa, hay que señalar que a Europa le llaman el viejo continente porque tuvo edad media. Aquí en América no sabemos realmente si tuvimos edad media o no. Por eso en América le llamamos el viejo continente, Europa. En Europa las grandes ciudades, Madrid, París, las grandes capitales se formaron a la orilla de ríos, porque allí había agua y en esa época había peces. Ahora lo que hay son bicicletas y autos y basura. Y lo que se Y puede, lo que se puede arrojar ahí. Exactamente. Muy bien. Entonces empezaron a aparecer las ciudades, empezaron a aparecer los gobernantes, los abogados, los médicos, los que controlaban física u mentalmente a la humanidad. Pero también aparecieron los militares, porque había que protegerse de los invasores o bien había que invadir, ¿sí? Por ejemplo, el Sacro Imperio Romano, el Imperio Romano se extendió por toda Europa, tenía colonias por todos lados, hasta que vino la crisis y vino la desaparición del Sacro Imperio Romano, por eso lo vamos a ver adelante. Entonces aparecieron las clases sociales, aparecieron los militares, los jueces y los sacerdotes. Apareció la institución religiosa llamada Iglesia, que se apoderó de toda Europa. Actualmente la sede de la Iglesia Católica Apostólica y Romana está en el Vaticano. En Roma está el Vaticano. Esto es curioso porque son dos países en un mismo espacio. El Vaticano es un país independiente, que está en Italia. ¿Sí? El Papa está considerado como un presidente de una nación. Cuando va de viaje por el mundo se le recibe como dignatario, con protocolo diplomático y todo. Pero lo curioso es esto, que el Vaticano está dentro de una ciudad y el Vaticano es un país, es un país con sus reglas, con sus leyes católicas. Pues bien, a la edad antigua le siguió la edad media, gobernada, controlada por la Iglesia, por el Papa. El Papa nombraba príncipes, nombraba reyes, condes, duques, la realeza. Y los que chambeaban eran los siervos. Los duques y los condes se daban la gran vida, bebían, comían, andaban viendo qué se movía para entrarle, y todo bajo el control de la Iglesia.
¿Por qué se le llamó oscurantismo a esta época, la Edad Media? Porque la Iglesia no dejó que se desarrollaran las otras ciencias, la teología era la que mandaba. Y si tú te salías de las normas eclesiásticas, la Inquisición, que era el brazo armado de la Iglesia, bote o cuello. En leña verde, a las damas las acusaban de brujería y las quemaban con leña verde. A los hombres los acusaban de apostasía, de ateísmo, cárcel o leña verde. Pero antes de la leña verde, de la hoguera, 1000 torturas. En la Edad Media se desarrollaron muchas máquinas para torturar. Se le llama entonces oscurantismo porque la Iglesia no dejó que naciera más bien no dejó que creciera ninguna ciencia. Por ejemplo, en el arte tenía que ser religioso. En la Edad Media hay una cantidad enorme de murales, de retablos y de pinturas de la Virgen con el niño, de Jesucristo en Getsemaní, de Jesucristo hablando con los niños, el arte religioso. La Iglesia no dejó que hubiera otras manifestaciones. Lo curioso es que muchas pinturas religiosas, las damas están desnudas o semidesnudas, es decir, que culturalmente todavía no estaba tachada la desnudez. En muchas pinturas, la Virgen María o alguna santa está semivestida, porque así la representaban los pintores del arte religioso. Muy bien. Pero no hay mal que dure 1000 años, ni pueblo que lo soporte. Se acaba la Edad Media, y por eso a la etapa siguiente se le llama Renacimiento, porque renacen las artes, renacen las ciencias, aparecen en Francia los enciclopedistas, Diderot, Descartes, Voltaire, que escriben la primera enciclopedia, y que empiezan a desarrollar un saber lejano de la religión católica, lejano del control del Vaticano, del Papa, de la Iglesia. Vale la pena señalar que durante la Edad Media hubo sectas heréticas. ¿Qué significa esto? Que hubo sectas que, aunque se decían cristianas, no reconocían al Papa del Vaticano que vive en Roma, sino crearon a su propio Papa y crearon su propia organización y sus propias normas y sus propias reglas. Los albigenses, los bogomilos, los cátaros eran sectas heréticas que vivían en conventos, en monasterios, solo hombres, pero no reconocían al Papa católico. Tenían a su propio Papa, que la Iglesia Católica le llamaba el Papa Negro, no porque fuera negro de color, sino porque su alma era negra. ¿Cómo se atrevía a desafiar a la Iglesia Católica, que era la iglesia representante de Dios en la tierra? Pero pronto estas sectas heréticas fueron desmenuzadas, fueron hechas polvo. Muy bien, el Renacimiento, renacen las ciencias, renace el arte. Y en Inglaterra, un señor apellidado Stephenson crea la primera máquina de vapor. Hasta ese momento, hasta el invento de la máquina de vapor, la industria incipiente se movía con el agua de los ríos, de manera hidráulica. Los molinos de trigo se ponían en la orilla de los ríos y la turbina era movida con la corriente del agua. Estas pequeñas fábricas, obrajes, eran colocadas a orillas del río y se movían con la corriente de los ríos. Pero Stephenson crea la máquina de vapor y la industria se transforma. Máquinas de vapor, autos de vapor, hasta bicicletas de vapor. Aparece lo que se llama el capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? Billete. El mundo del billete, la ganancia, lo que deja dinero. Vénganos, Señor, tu reino, hagas, Señor, tu voluntad, pero en mi cartera. Sí, en mi cartera.
¿sí? El capitalismo. Se desarrolla la industria, aparecen máquinas de vapor que producen miles de metros de telas, miles de metros de productos que entran al comercio y aparece una nueva clase de ricos, dos nuevas clases, los industriales y los comerciantes. Los industriales, que son los que fabrican las mercancías, y los comerciantes, que son los que las venden. Los que la distribuyen. Sí. Y aparece algo que es determinante en nuestra vida. A unos judíos se les ocurre crear el primer banco. Porque pues yo tenía mi dinero en el colchón y llegaban en la noche los cacos que no descansan y presta para la orquesta que nada te cuesta. Y entonces aparecieron los rateros, los delincuentes que son los amantes del ajeno. Y entonces a un grupo les dice, si creamos un banco donde depositen sus dineros y les damos un interés. Pero además, si quieres agrandar tu fábrica, yo te presto con un interés bajito. ¿Sí? Bajito. ¿Sí? Entonces, aparecen los bancos, aparece la usura, pero institucionalizada, porque antes de los bancos, los judíos te prestaban dinero, la usura, con un interés. El banco te dice, no, yo te un poquito menos, ¿no? Además, aquí puedes depositar tu dinero y aquí se reproduce, crece tu inversión y abren los bancos y empieza el capitalismo a florecer en Europa. Hay que recordar que Estados Unidos es un país que tiene un poco más de 200 años, no es un país viejo. En lo que hoy conocemos como Estados Unidos había diferentes grupos indígenas, los Cherokees, los Apaches, el grupo Pueblo, los Manhattan, por eso ahora la capital de Nueva York, bueno, la ciudad principal de Nueva York, donde está el dinero, el Dow Jones, la casa de bolsa, se llama Manhattan porque se lo compraron unos holandeses a unos indios llamados los Manhattan, le compraron la isla de Manhattan. Originalmente Nueva York se llamó New Amsterdam porque era una colonia holandesa antes de ser inglesa. York es una ciudad, un estado inglés. Entonces todavía no llegaba los colonizadores europeos a lo que hoy es Estados Unidos y menos los españoles a lo que hoy es México. Entonces el capitalismo nace en Inglaterra y de ahí se expande para Alemania, para Francia, para España no. Recordarán que los españoles vienen a América y se llevan todo lo que pueden. Todo lo que pueden. Pero los españoles, en lugar de invertir en infraestructura, le compraban a Francia, le compraban a Alemania, le compraban a Inglaterra, y ese dinero que se llevaron de aquí, ese oro, piedras preciosas y plata, se acabó. Y tuvieron otra crisis económica por no invertir en infraestructura, mientras Alemania, Francia e Inglaterra, su industria floreció y creció. Así nace el capitalismo que tiene como base la producción de bienes y la producción de riqueza, la plusvalía, ¿sí? Yo invierto 100 pesos en una máquina y esa máquina, además de los 100 pesos que yo recupero de lo que invertí, me deja una ganancia. Ese es el capitalismo, yo invierto y gano. Una cosa es lo que tengo en activos en la fábrica y otra cosa es lo que yo me llevo en ganancia, lo mío. Exactamente. ¿Sí? Pero además contrato fuerza de trabajo, que son los obreros, aparece una nueva clase social, los obreros. Ya había campesinos, ya había peones, ya había siervos que trabajaban para el señor feudal, pero ahora aparecen los industriales y los obreros, que lo único que tienen es su fuerza de trabajo y es lo que ofrecen y reciben un salario que nunca va a ser suficiente, incluso a la fecha, ¿sí? Entonces aparecen los obreros, aparecen los sindicatos, aparecen
los grupos, los herreros se reúnen, los carpinteros se reúnen, los panaderos se reúnen, aparecen los gremios, ¿sí? Y el capitalismo avanza y se extiende. México es un país capitalista, pero un país capitalista dependiente. ¿De dónde? De Estados Unidos. ¿Sí? Somos un país capitalista, pero que vamos unos años atrás de Estados Unidos. Somos un mercado periférico donde Estados Unidos y otros países, actualmente China, nos venden lo que ya no usan o lo que consideran es de baja calidad, que su mercado interno no va a comprar. Pues llévatelo para México. Ya casi lo compran. Acá sí lo compran por la pobreza, ¿sí? Unos zapatos chinos que en un mes ya están enseñando la lengua, pero que costaron 50 pesos. En todos los mercados periféricos, los chinos producen en volumen, ¿sí? Hay fábricas que producen un par de zapatos al día, los chinos producen 80 millones de zapatos al día. La calidad, Ya sabrás. y además tienen una gran cantidad de mano de obra. Los chinos son muchísimos. Además, en China trabajan los niños también. Por eso son baratas. Si tú produces volumen, es más barata la mercancía. Se forma Estados Unidos, llegan holandeses, ingleses, franceses, polacos. Nueva Orleans es una comunidad francesa, Nueva York es una comunidad inglesa, y se reparten las zonas. Los irlandeses llegan de toda Europa y forman Estados Unidos, y como los ingleses, que eran la mayoría, ya estaban en el capitalismo, pues llevan a Estados Unidos el capitalismo. Y florece Ford, y florece General Motors, mejor conocida como Chevrolet, y florece Chrysler, y florece la industria, ¿sí? Una industria que actualmente está en crisis porque los chinos les están ganando el mercado. Si tú produces un auto que vale $1,000,000 y China uno que vale 200,000 pesos, Pues el de 200,000, ¿no? Aunque después me ande dejando. aunque después se quede por ahí. Entonces, ese es el capitalismo. La nueva guerra, las nuevas guerras son comerciales, aunque también hay militares también, pero las guerras actuales son militares. El capitalismo llega a un punto en que se desarrolla tanto que aparece el imperialismo. El imperialismo, como lo vamos a ver en un texto que anda por aquí, si es que no me lo han robado, porque por acá roban mucho, se llama El imperialismo, fase superior del capitalismo. El capitalismo produce tanto dinero, tantas industrias, tantos bancos, tantos comercios, que se convierte en imperialismo. Y entonces se dedican a ver dónde meten su cuchara por todo el mundo para imponer sus reglas, pero sobre todo imponer el dólar. El dólar es una moneda. Durante muchos años en el mundo, las monedas tenían un fondo en oro. Tú emitías papel moneda, billetes, imprimías, pero tenías en tus arcas un respaldo en oro. Pero en el siglo XX Estados Unidos dijo, el oro no, el dólar. El dólar es ahora el patrón económico. El euro ha querido colarse, pero no ha podido. Sí, todavía hay algunos jalones. Pero el dólar, gracias al imperialismo, fase superior del capitalismo, es la moneda mundial, es la moneda que rige. Si tú tienes dólares, te los reciben hasta en Acatepec. Bendito Dios. Donde sea. Panzas verdes. Panzas verdes. Entonces el imperialismo aparece en Estados Unidos, la fase superior del capitalismo. Pero también en la historia, el capitalismo, el feudalismo, da lugar a una nueva forma de organización política, económica, una nueva fase histórica. La Revolución Rusa da lugar al socialismo. El socialismo, igual que el capitalismo, también tiene una fase superior.
que es el comunismo. ¿Qué es el socialismo? Todo para todos. La fábrica no es tuya, no es de un patrón, es de todos los obreros. El campo no es de un terrateniente, de un latifundista, sino de todos los campesinos que se reparten equitativamente. Esa era la historia, el discurso, la narrativa que nos ofreció la Unión Soviética, la URSS, Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Socialistas. El único problema que hubo en la URSS es que había una burocracia dorada, una élite que vivía a todo dar, y los campesinos y los obreros. Más o menos. Más menos que más. Entonces vino una crisis. En 1989 la Unión Soviética no pudo más y se derrumba. Y produce un efecto dominó. Había un bloque soviético creado después de la Segunda Guerra Mundial: Yugoslavia, Checoslovaquia, Bulgaria, Hungría, Rumania y una parte de Alemania, la Alemania democrática. Al caerse la URSS, se cae el bloque soviético y llega el capitalismo a esta zona. No se llegó al comunismo. Se quedó en un socialismo muy pálido, muy incipiente, porque esta burocracia privilegiada no permitió que llegara el socialismo en la Unión Soviética. Entonces Gorbachov, un primer ministro impuesto por el Partido Comunista Soviético, dice: ya no aguanta el socialismo soviético, venga la perestroika, que es un cambio político, y la glasnost, que es un cambio económico. Y regresamos al capitalismo. No regresamos, vamos al capitalismo. Y llega Putin y dice: el capitalismo, y de aquí no me voy, y a ver quién me quita. Tiene más de 10 años Putin en el poder, y actualmente lo que era la Unión Soviética, que ahora es Rusia, y que además se atomizó y se independizaron varios países, está instalado en el capitalismo. Los nuevos ricos, hay que señalar que Rusia es un país muy grande, que tiene mucho petróleo y mucho gas. Los nuevos ricos rusos que compran equipos de fútbol por todos lados, y de básquetbol y de béisbol, se dedican al petróleo y al gas, todos controlados por Putin, que además recibe Chula nota. lo suyo. Entonces el socialismo se acabó, no llegó a su etapa superior, que es el comunismo. En cambio, el capitalismo sí explotó y llegó al imperialismo. Hay varios países que por ahí andan rasguñando el imperialismo, como Alemania, economías muy fuertes, como en algún momento Japón, aunque Alemania y Japón y Francia, su economía se mueve mucho, pero que esa es la idea. Uno de los rasgos del imperialismo es andarle quitando su dinerito a los países que se dejan, como es el caso de México. Si Estados Unidos se estornuda, a México le da pulmonía. No, se muere. ¿Sí? Le da COVID, No deja que... con todo y vacuna. Sí, no. ¿Sí? Entonces, son economías muy fuertes, aunque ya la economía, después de ser el país más fuerte económica del mundo, ya Estados Unidos allá anda con China sobre todo, y con Rusia. Hay que señalar que el poderío económico trae consigo poderío militar. ¿Qué hago? Tengo 40 bombas atómicas. Las bombas atómicas que hay actualmente en poder de China, de Rusia y de Estados Unidos podrían acabar 200 veces con el planeta Tierra. Tienen el suficiente poderío. Yo no sé para qué 200 veces, si con una es suficiente. Sí, ¿para qué más? Pero bueno, se usa como disuasión, como amenaza. Ándale, ¿eh? Ahí tengo unas bombitas apuntando a Washington. Ahí tengo a mi cuate. ¿Sí? Apuntando a Moscú, apuntando a Beijing, ya no se llama Pekín, a Beijing. Entonces, disuasión. ¿De qué estamos hablando? De historia, de etapas históricas. La historia es muy importante. Aquí tenemos una serie de textos. Ya les enseñé el imperialismo, fase superior del capitalismo. Hace algunos años aquí en México
se preguntaron estos intelectuales, ¿historia para qué? Y en este libro lo contestan Carlos Pereira, Luis Villoro, Luis González, José Joaquín Blanco, Enrique Flores Cano, Arnaldo Córdoba, Héctor Aguilar Camín, hoy enemigo jurado de la 4T, Carlos Monsiváis, ya muerto, gran intelectual, Adolfo Gili, que la semana pasada veíamos su libro La Revolución Interrumpida, argentino pero que se avecinó en México, y Guillermo Bonfil Batalla. Historia y verdad. Transición del feudalismo al capitalismo. El feudalismo es la Edad Media. Señores feudales, papa, príncipes, reyes, condes, duques, esos eran los señores feudales. Y los siervos chambeando. Como ahora el proletariado. Como ahora el proletariado. Los señores feudales en su castillo, a todo dar con sus ejércitos. Rasgos económicos del imperialismo. ¿Cuáles son sus rasgos? Pues el imperialismo es como un vampiro que le chupa la sangre a países pequeños. Pero sin dejarlos morir. No, porque si matas a la gallina de los huevos de oro, pues ya no va a poner huevos de oro. Pues ni te quedas sin gallina y sin huevos. Sin huevos, sin gallina y sin cacaraca. Exactamente. Materialismo histórico e historia de las civilizaciones. Y dejo historia moderna. Y dejo al último porque este es clave. El papel del individuo en la historia. Recordarán que hace una semana les dije que todos aquellos que estudiamos con libros de texto gratuitos, el apartado de historia, el capítulo de historia nos hacía aprender de memoria héroes, batallas y fechas. Lo que los historiadores de a de veras le llaman historicismo. Eso no sirve de nada, eso no es la historia. ¿Sí? Héroes, el Miguel Hidalgo, dónde nació, cuándo nació, quién era su papá, eso no sirve de nada. ¿Quién le dio teta? Sí. Benito Juárez era pastorcito y tocaba la flautita cuidando chivos en Guelatán, Oaxaca. Eso no es la historia, eso es historicismo, eso no nos sirve de nada. Y el autor, Jorge Plejanov, dice el papel del individuo en la historia. Aquí cabría hacernos una pregunta. Si no hubiera nacido Miguel Hidalgo, José María Morelos y Pavón, ¿México no se independiza de España? Sí, aunque no hubieran nacido, porque no eran ellos dos, era un grupo social. La historia la hacen los grupos sociales, no los individuos. Si no hubiera nacido Benito Juárez, no hay reforma, no hay separación de iglesia y Estado. Sí, pero hubieran sido otros. Y si no nace Pancho Villa, no hay Revolución Mexicana. Entonces los individuos tienen un papel mínimo en la historia. Son los grupos sociales, las sociedades, los que hacen la historia. Exacto. Muy bien. Ahora bien, en la prehistoria pasó algo que es muy importante, que es la cacería. Vámonos de cacería, porque necesitamos comer y necesitamos la piel para cubrirnos, ya ven el invierno. Y en la cacería, hay que recordar que en la prehistoria eran animales gigantescos, los mamuts, los dinosaurios, no sé cómo se llamaban, esos grandes animales, tiranosaurios, rex, todo lo que nos comíamos, eran muy grandes, y esos animales de repente daban un coletazo y 5 menos, ya se murieron. Pero pues ya matamos, tú pícale el ojo, tú una lanza por la costilla, tú por la pierna. Esto dio lugar al lenguaje. Para que ya no nos maten los mamuts, pongámonos de acuerdo, manito. Sí, ¿no? Vamos a crear el lenguaje. Y crearon el lenguaje, un lenguaje primitivo, gutural. No era, oye, ¿qué hacemos tú? Pues tú agárrale la trompa, yo le pico los ojos y le meto el pie que se caiga. No, era un lenguaje básico, primitivo, gutural. Pero apareció el lenguaje y con esto fue un gran salto de la conciencia humana, porque el lenguaje es la materialización del pensamiento. Primero es el pensamiento y luego los 3 tipos de lenguaje. Oral,
de Oral señas y y escrito. escritura. Los tres tipos de lenguaje. Pero es la materialización del pensamiento. Si no hay pensamiento, pues no hay lenguaje. O sea que desde ahí se empieza A formar a el formar pensamiento junto con el lenguaje. Entonces la cacería fue lo que detonó la creación del lenguaje, porque los mamuts nos estaban estaban acabando con la población masculina, ¿sí? Y si se acaba la población masculina, se acaba la población toda, porque no hay niños, no hay niños, ¿no? Exactamente. Entonces el lenguaje aparece. Los libros de texto gratuito, el historicismo nos presentan la historia como un cuentito, ¿no? Y entonces llegó Hidalgo y le dijo a Morelos, oye, mano, vamos a sacar a los españoles. No, eso no es un cuento, no es literatura. Es una ciencia del movimiento social. Hay diferentes tipos de movimiento. El movimiento físico, el movimiento químico, el movimiento biológico y el movimiento mecánico. Yo si empujo a Tony de aquí, se cae y lo saco de su lugar, de su reposo, es el mecánico. Y el movimiento social. Del movimiento social se ocupa la historia, es una ciencia. Entonces la historia no es un cuentito de que Aquiles Cerdán tosió y lo descubrieron y ahí, eso no sirve de nada, hay que entender los procesos sociales, el movimiento social. Hay 5 formas del movimiento, ya les dije. ¿Qué papel juega el individuo, el héroe, el personaje de la historia? Ninguno. La historia la hacen las sociedades. El estudio del pasado, la historia, hay que ponerla al servicio del presente. Quien no estudia para conocer su pasado está condenado a repetir. Es necesario aprender del pasado para vivir el presente y planear el futuro. Por eso se estudia la historia, por eso hay historiadores. No me refiero a maestros de historia de secundaria, historiadores que estudian la licenciatura en historia, la maestría en historia, el doctorado en historia, que no te cuentan la historia como un cuentito. Ay, Benito Juárez bailaba danzón y luego iba a los portales, se echaba un atole. Hasta hay una canción que dice, Benito Juárez vendía tamales en los portales de la Merced, mientras Cuauhtémoc bailaba un tango con la abuelita de Hernán Cortés. Ese es el historicismo, es un cuento, una leyenda. La historia es una ciencia. La función del historiador no es amar el pasado ni liberarse de él, sino dominarlo y comprenderlo como clave para la comprensión del presente y planear el futuro. El estudio del pasado debe ponerse al servicio del presente. La historia, la ciencia de la historia es una necesidad de la humanidad en cada momento de su evolución. Buscar y dar valor en el pasado a los hechos, los acontecimientos, las tendencias que preparan el tiempo presente y que permiten comprenderlo y ayudan a vivirlo. Comprender, entender los fenómenos de la realidad, lo posible, no lo deseable. Mucha gente dice, ay, es que el gobierno debería, vivimos en el mundo de lo posible, no de lo deseable. Lo ideal es que fuera perfecto todo y que todo funcionara perfectamente, que no hubiera baches en la carretera, ¿sí? Que no hubiera ladrones, que no hubiera violadores, que no hubiera estafadores. Pero vivimos en el mundo de lo posible, no de lo deseable. Y la historia estudia lo posible. Lo deseable pues, es un afán, una esperanza, un anhelo, pero llegará. Si no lo hacemos nosotros, no llega. No llega nunca. Exactamente. ¿No? Entonces, un ejemplo de nuestra realidad actual es cómo llegó México a la 4T. La gran pregunta es, ¿México en 2018 votó por Andrés Manuel López Obrador o votó en contra del PRI y del PAN? La historia que nos dice,
Con el PRI y el PAN llegó la corrupción, llegó el saqueo, llegó el expolio de la riqueza nacional, el intento de venta de PEMES, de Comisión Federal de Electricidad. Nos fue muy mal a la gran mayoría de mexicanos. La historia nos enseñó que no podíamos seguir votando ni por el PRI ni por el PAN. La historia se convirtió para los mexicanos en un instrumento electoral que nos permitió hacer una revolución pacífica. Para eso sirve la historia, para estudiar el pasado, planear, construir el presente y planear el futuro. ¿Qué hicimos los mexicanos? No nos fue bien con el PRI, con el PAN, no les doy mi voto. Vamos por una nueva opción que no sabíamos cómo iba a pasar, una opción perfectible. En la realidad no existe la perfección. Perfectible, es un ideal. Mucha gente quiere llegar a la perfección. Hay quien dice que lo perfecto no es humano, lo humano es lo defectuoso, lo voluble, lo transitable. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de para qué nos sirvió la historia. Entonces, la historia es constante movimiento, el materialismo histórico, la dialéctica, la transformación, la evolución, el cambio, ¿sí? Para eso nos sirve la historia, para planear el futuro, para conocer el pasado y no repetir los errores del pasado. Entonces, la historia es una ciencia. Es muy bonito que nos digan que el 18 de noviembre de 1910, en la 6 Poniente, los hermanos Cerdán iniciaron la Revolución Mexicana y se balacearon contra el ejército, y aquí les se ocultó, es una visión muy romántica, pero estaba frío el sótano y le dio tos, entonces los descubrieron. Pero un pseudohistoriador dice, no estaba en el sótano, estaba en la azotea. ¿En qué cambia la historia si estaba en el sótano, en la azotea? Pues lo mataron al fin y al cabo, ¿no? Y la revolución arrancó y inició. Exacto. Eso es lo importante, los movimientos sociales. Los individuos no tienen un papel determinante en la historia, sino las sociedades, los grupos sociales. Entonces la historia es una ciencia, la historia nos va mostrando cómo hemos pasado de la comunidad primitiva, de la prehistoria, a esta etapa. México vive en el capitalismo, Estados Unidos en el imperialismo, China va para el imperialismo, Rusia va para el imperialismo. ¿De qué manera se ejerce el imperialismo? De diferentes maneras. Estados Unidos invadió Vietnam, invadió Grenada, invadió Panamá, derrocó al presidente chileno Salvador Allende, al presidente de Guatemala Jacobo Arbenz. De diferentes maneras opera el imperialismo. China, ¿cómo opera? Vendiéndote basura. Fabrican basura, mandémosla para México, allá compran todo porque hay muchos pobres, ¿no? Y los zapatos que te compré hace una semana ya son unas ruinas. ¿Qué crees, manito? Ya no están. Ya no sirve. No, porque son basura. Los mercados periféricos, como México. ¿Qué se está haciendo? Fortalecer la industria local para que construya, para que fabrique mejores zapatos, mejores camisas, mejores vestidos, mejores suéteres, porque lo chino es basura barata, pero al fin basura, ¿sí? Entonces la historia nos sirve para conocer todos estos factores y planear un mejor futuro, que es lo que está pasando en México. Se está planeando un mejor futuro para todos. Así Primero es. los pobres. Primeramente Dios. Entonces, así estamos y así está la historia, y la historia está en estos libros y en muchos más, por supuesto, y la historia es una ciencia, no es un cuentito, no es un género literario, no son leyendas y anécdotas chistosas, ¿no? Es una ciencia que estudia el movimiento social. Me gustó una frase que dijiste, ¿la puedes repetir?
¿Cuál es? Que el que no ve su pasado tiene que... Está condenado a repetirlo. Exacto. Hay que estudiar el pasado para no repetir los errores del pasado. Entonces, en esa estamos. Los gobernantes se rodean de científicos de las ciencias económicas, naturales, médicos, biólogos, de las ciencias sociales, economistas, historiadores, filósofos, para hacer un equipo interdisciplinario y planear el futuro. Sí, ¿por qué no también hasta de la iglesia? También, porque también es un poder importante. Siempre los gobernantes tienen una mirada a la iglesia, porque en México todavía hay una discusión interesante que inició Carlos Monsiváis, uno de los autores que andan aquí. ¿México es católico o guadalupano? Pues es católico a través del guadalupanismo, ¿no? Hay que recordar que la conquista se selló, ya estaba la conquista militar, faltaba la de las mentalidades, y a Fray Juan de Zumárraga se le ocurrió una virgen morena, que se le aparezca como un indígena, Juan Diego, y los mexicanos de aquella época dijeron, Es este. ahí Ahí está. Y se cerró la conquista, ya estaba la física, la militar. ¿Eres católico? Sí, lo que usted me diga. ¿No? Pero yo pensaba, no soy. Pero crea Fray Juan de Zumárraga el mito guadalupano, se cierra la conquista. Entonces en México ya viene el 12 de diciembre y vamos a demostrar el fervor guadalupano. Hay que ir a echar carnitas. Y de rodillas, y también. golpeándose con uno palestinoso. También. Entonces ahí está la historia, para eso nos sirve, es una ciencia importantísima que no podemos dejar de un lado. Pero la historia, no el historicismo, no la anécdota, no la historia chusca y bonita. Ay, Benito Juárez se tropezó y se pegó en la boca. Eso no sirve de nada, sino los movimientos sociales. He dicho. Muchísimas gracias, Vic. Pues esto fue la radio de Acatepec en el programa Nochan. Compártenos en Facebook, visítanos en YouTube, también como la radio de Acatepec. Y pues apóyanos también con este personaje Julio, para precisamente 12 de diciembre, para el arreglo floral. Que pues, ¿quién no va a querer un arreglo floral? Las lupitas. O sea, no para la Lupita, para la novia, la mamá. Para que se llame como se llama. Para la amante. Para la novia de otro. Exactamente, Pues sí. pero vaya. Pues muchísimas gracias. Esto fue Nochan. Muchísimas gracias. Hasta la... ¿Para qué ir al paraíso estando muerto? ¿Para qué alcanzar la gloria estando vivo? Si la gloria está muy lejos de este puerto. Todos juntos afirman los que saben.